Buenos días amigos de RPP, les saluda Guadalupe Gamboa, periodista de la sección de Economía, y esta es una nueva edición de los Viernes Económicos. Hace una semana se anunció el primer caso de coronavirus en el país y actualmente ya son 22 los casos confirmados. Ante esto se están tomando diversas medidas de prevención, pero ¿qué pasaría si usted presenta síntomas de coronavirus y está en el trabajo? ¿Cómo se debería proceder? Para comentar acerca de este tema, conversaremos con el abogado laboralista Ricardo Herrera. Bienvenido, Ricardo. Guadalupe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, comencemos. Esta semana el Ministerio de Trabajo ha publicado la Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. Expliquémosle al público. De acuerdo con este decreto, ¿cómo debe proceder una persona en caso presente síntomas en el trabajo? Lo que dice la guía, publicada el lunes en efecto, es que si yo, por ejemplo, presento síntomas como un resfrío, y tengo parientes que están, también bajo sospecha de tener coronavirus, o parientes o yo hemos llegado de viaje hace poco de Italia, Francia, España, China u otro país que esté en la lista como países de alto riesgo del Ministerio de Salud, entonces debo automáticamente someterme a un examen de despistaje y mi empleador me debe dar las facilidades para eso. Aparte de lo que dice la guía, yo creo de que también si yo estoy en una situación de sospecha por mi propia iniciativa, puedo pedirle al empleador permiso para hacer la prueba de despistaje del coronavirus. Y el empleador está en la obligación de dármela porque hay un interés público de por medio que es justamente evitar que esto se convierta en una pandemia también en nuestro país. ¿Qué pasa si el empleador decide no dar ese permiso? ¿Cómo puede proceder? El trabajador podría denunciar al empleador ante SUNAFIL, inclusive de manera telefónica o por mail, y SUNAFIL enviaría un inspector para que obligue al empleador a darme el permiso por un tiempo razonable, un par de horas, 3 horas, lo que tome, ir a una clínica o a un hospital público para hacerme la prueba de despistaje. ¿Y se tendría que obligar a que las demás personas que estuvieron en contacto con esa persona se hagan la prueba o solo en caso de positivo? Yo creo que solo en caso de positivo. No hay norma que obligue a lo primero que tú indicas, ¿no? Que todos los del núcleo familiar de ese trabajador se hagan la prueba de despistaje. Claro. Si finalmente no da positivo para coronavirus, los trabajadores que hayan entrado en el periodo de cuarentena, y eso es algo que le interesa a varias personas, si entran en cuarentena preventiva pero no son positivos, ¿deben recuperar las horas o los días no elaborados? En efecto, no es una licencia con goce de haber en el sentido de que yo dejo de trabajar en el periodo de cuarentena, que son 14 días, y no recupero esas horas dejadas de laborar. Tengo que ponerme de acuerdo con mi empleador para después recuperar ese tiempo no laborado. Bien, la guía señala que los trabajadores diagnosticados con COVID-19 deben dejar de asistir al centro de labores y expresamente dicen que se aplica la suspensión imperfecta de labores. ¿Qué significa la suspensión imperfecta de labores? Significa que yo dejo de trabajar durante el periodo que me tome recuperarme el coronavirus y voy a recibir una paga. Como es un descanso médico por enfermedad, los 20 primeros días de descanso médico van a ser pagados directamente por mi empleador, mi empresa. Y del día 21 en adelante lo que tome mi recuperación del coronavirus lo va a pagar mi empresa, pero después mi empresa va a voltear a salud para cobrar el subsidio. En otras palabras, del día 21 en adelante lo que se paga al trabajador es subsidio. Es igual en monto a la remuneración. Se estaba hablando que una opción era que les tomen las vacaciones que les deben o incluso que se adelanten las vacaciones. ¿Por qué se estaba hablando de esta modalidad? Digamos, si yo estoy en periodo de sospecha y debo estar en cuarentena, pese a que no esté contaminado, o ya estando contaminado, tengo que estar en cuarentena, entonces ahí no hay posibilidad de que mi empleador me adelante o me otorgue vacaciones vencidas, porque estoy con descanso médico, o estoy en una licencia con goce de haber. Las vacaciones son una medida precautoria para evitar que hayan muchas aglomeraciones en los centros de trabajo, donde hay sobre todo muchos trabajadores, como una opción que el empleador puede implementar unilateralmente sin consentimiento del trabajador para sacar a la gente de vacaciones como medida precautoria a evitar un, caldo de cultivo de contagio. Habíamos hablado de los casos positivos, entonces la cuarentena funciona como un descanso médico normal. La cuarentena funciona, en el caso del no contaminado, pero que por precaución está en cuarentena, funciona como una licencia con goce de haber. La cuarentena del contaminado, que tiene coronavirus, funciona como un descanso médico, en ambos casos pagados, ¿no? Y aquel que no está ni contaminado ni está en periodo de sospecha, simplemente es un trabajador que está en su centro de trabajo laborando diariamente, el empleador puede decidir sacarlo de vacaciones
como medida precautoria para evitar que la aglomeración de trabajadores en el centro de trabajo sea un foco infeccioso. Claro, para evitar la expansión del virus. Exactamente. Otra de las cosas de las que se ha estado hablando bastante esta semana a raíz de esta guía es el teletrabajo. Es una opción que está dando el Ministerio para evitar la propagación, pero ¿qué implica el teletrabajo en el Perú? El teletrabajo es una forma de trabajar, es un sistema de trabajo por el cual yo, trabajador, no laboro en mi centro de trabajo, sino lo hago en mi casa o en otro lugar. Un Starbucks o cualquier tipo de lugar, una cabina de internet, ¿no es cierto? Puedo trabajar en el teletrabajo. Lo que ocurre es que el teletrabajo, que si bien es cierto la guía de lunes recomienda a los empleadores implementar como medida precautoria también para que no hayan concentraciones de personas en los centros de trabajo, es caro como está diseñado hoy día. ¿Por qué? Porque es poco menos que el empleador tiene que montar una oficina al trabajador en su casa, en la casa del trabajador. Si el trabajador ya tiene PC, tiene internet, tiene mobiliario y tiene todo lo necesario para poder trabajar desde su casa, el empleador tiene que pagar una compensación por eso adicional a su remuneración. Ah, por la luz y el internet. Correcto. Y si no tiene eso el trabajador, entonces el empleador tiene que equiparlo. Entonces, por eso es que la ministra de Trabajo dice bien, hay que reestructurar la regulación del teletrabajo para que sea factible. Por ejemplo, aplicar una lógica de home office, ¿no? En el sentido de que el trabajador, solamente por esta coyuntura, va a estar trabajando en su casa porque así lo decide mutuamente, porque así lo ordena el empleador, en precaución a los contagios, sin que el empleador tenga que pagarle una compensación extra por eso. Porque si no, imagínate, las empresas van a estar desestimuladas, desincentivadas para dar ese tipo de medidas a sus trabajadores. En un hipotético caso que en una oficina se presente un caso de coronavirus y manden a los demás a teletrabajo, ¿esto hay un cambio en el contrato o en el salario, o sea, en el horario de trabajo? ¿Hay un cambio dentro de su contrato regular? Vamos por partes. En primer lugar, el entorno cercano al trabajador en el centro de trabajo que está con coronavirus tiene que entrar en cuarentena. Entonces va a una cuarentena con una licencia con goce de haber. El entorno lejano a ese trabajador en el centro de trabajo, trabajadores que están en otro piso, en otra área, en otro edificio, de la misma compañía, claro, el empleador podría en efecto implementar el teletrabajo. Como decía, no creo que lo haga porque le va a costar, más allá de la remuneración. Entonces lo que puede el empleador dar es vacaciones, por ejemplo, vencidas o adelantadas. Pero dentro del... O sea, si aplican esta modalidad, ¿no hay un cambio en su salario? No les afecta no se puede monetariamente. afectar la remuneración, ni la categoría, ni los beneficios, a menos que el trabajador acepte resignar alguno de ellos de acuerdo con su empleador. Por ejemplo, podría resignar la movilidad, porque si va a trabajar desde su casa, ya no va a ser necesario que el empleador le dé movilidad para que se traslade fuera de su casa, ¿no? Ahora, la medida que hemos comentado, el teletrabajo, ¿también aplicaría para los trabajadores que no están en planilla, es decir, las personas que pasan recibo por honorarios? No. Lamentablemente no, porque el teletrabajo parte de la premisa de un trabajador formal en planilla, ¿no? Tampoco aplicaría para aquellos que tienen que estar necesariamente en el centro de trabajo, una fábrica, por ejemplo, ¿no? O personal de un call center que tiene que recibir las llamadas de los usuarios, o personal de los restaurantes o de los hoteles que tienen que atender en front desk al cliente, al huésped, ¿no? Entonces solamente esto aplicaría para aquellos trabajadores administrativos de oficina que pueden hacer su trabajo sin ningún problema, tanto en la oficina como en su casa. Y bien, en el país, 9 de cada 10 trabajadores son informales. Al igual que me había comentado, hay un montón de trabajadores que no son de oficina, que no van a poder moverse de sus labores. ¿Qué medidas podrían aplicarse en estos casos o qué sería recomendable para estas personas para prevenir la expansión del coronavirus? Se calcula que el 20 a 25% de los trabajadores informales en el Perú, o en todo caso de los trabajadores autónomos en el Perú, son trabajadores que laboran a distancia, son teletrabajadores. No en la lógica de la ley de teletrabajo, que parte de la premisa, como decía, de que se trata de un trabajador que esté en planilla, dependiente, subordinado, sino un trabajador realmente independiente, que es un freelance, como se dice, ¿no? Una persona que trabaja por encargos con clientes a los cuales remotamente les envía productos o entregables, ¿no? O sea, informes, reportes, ayudas, memorias. Entonces, estas personas creo que por precaución también deberían seguir bajo ese régimen de trabajo, independiente, repito, porque evidentemente entrar a un régimen de trabajo en oficina en estos días no es recomendable, ¿no? Sí se puede evitar. ¿Y qué deberían hacer ellos entonces para evitar mantener una cuarentena total? Yo creo que, y de hecho muchas personas están en cuarentena por un tema no tanto de que ellos se puedan contagiar, sino que de repente tienen parientes cercanos con los que quizás vivan en su casa, adultos mayores, diabéticos, insuficientes renales, gente que tenga fibrosis pulmonar,
que podrían ser sí víctimas de contagio. En otras palabras, los trabajadores pueden estar pensando en no ser ellos el instrumento del contagio del coronavirus, no pensando en que ellos se van a afectar seriamente, sino en sus familiares. Bien, para finalizar, aquí estamos en una situación normal, todavía el coronavirus no ha llegado a un punto alto, pero ¿qué pasaría si se decreta una emergencia? ¿Qué otras medidas considera que el gobierno pueda tomar en caso se agrave la situación? Bueno, el gobierno podría emitir decretos de urgencia o decretos supremos que digan, por ejemplo, que se suspenden todas las actividades laborales en los centros de trabajo. Por lo menos ahí donde quepa la posibilidad de que el trabajador pueda trabajar desde su casa, ¿no? Y entonces ahí lo que creo que el gobierno tiene que hacer es dar facilidades a los empleadores para enfrentar esa situación. Porque lo peor que podría pasar es que tengamos a la gente en la casa sin producir y las empresas entren en falencia económica y puedan terminar quebrando. Entonces, cuando pase el coronavirus, los trabajadores se van a quedar sin coronavirus y también sin trabajo. Eso hay que equilibrarlo, hay que ponderarlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ha hecho bien el gobierno en prorrogar el pago de los impuestos a SUNAT por esta ocasión respecto de las pymes, que son las más sensibles y con menor productividad en el país. Y creo que también sería importante entonces postergar, por ejemplo, el pago del IGB, postergar el pago del predial, postergar el pago de algunas obligaciones laborales como la contribución de salud o cosas por el estilo, ¿no? Habrá que ver qué dimensión podría cobrar esta pandemia, que hoy día no lo es en el Perú, para ver qué medidas siempre proporcionales podrían tomarse, ¿no? Nunca ha pasado en el país una cosa similar de, por norma legal, el Ejecutivo disponer que se suspenden las actividades laborales en los centros de trabajo, ¿no? Hay centros de trabajo que no podrían definitivamente suspender labores. Las empresas que brindan servicios públicos, luz, agua, ¿no es cierto?, telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos sí podrían ser de repente cerrados por un tiempo, pero los servicios básicos de la población no podrían dejar de ser atendidos, ¿no? Entonces habría que ver qué actividad económica y qué tipo de empresa podría sí entrar en una suspensión de labores. Tendría que verse por cada actividad. Por cada actividad. Por y cada eso sector. supone evidentemente estar monitoreando día a día cuál es la evolución del coronavirus, ¿no? Si la gente cumple lo que el gobierno propone, no creo que se convierta en una pandemia y seguramente saldremos bien librados de esta crisis mundial, como lo hemos hecho con el SARS o con la H1N1, ¿no? Muchas gracias. Bueno, esas fueron las contribuciones de Ricardo Herrera, abogado laboralista. Esto ha sido todo por la entrevista de hoy. Si tienen algún comentario o alguna duda o incluso algún tema que nos propongan para la próxima semana, pueden dejarlo en los comentarios. Conmigo será hasta la próxima semana.